Saludos, bienvenido a su programa Vivencia con Leslie Acevedo. Yo feliz de volver a encontrarme con todos ustedes aquí en este espacio que se transmite por IMC Studio. Y como siempre, dándole las recomendaciones de que se suscriban a mi canal de YouTube, Vivencia con Leslie Acevedo, para que no se pierda nada de los aconteceres que yo le traigo a ustedes en cada entrega y con todo el amor y la dedicación que nosotros trabajamos para todos ustedes. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante sobre la ansiedad, vamos a decir, una enfermedad. Para mí ya es una enfermedad porque puedes llegar hasta serlo. Vamos a estar hablando en el día de hoy de esas interesantes situaciones que a veces tenemos nosotros los humanos por cualquier problema que lo pueda suceder a uno, entramos hasta en ataque de ansiedad. Así que no se pueden mover para que ustedes puedan enterarse de todo lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, quien es psicólogo, y vamos a tratar esta interesante información en el día de hoy. Así que ustedes saben ya, prendan su televisor, busquen su teléfono donde quiera que se encuentren y ya activen la campanita para que puedan seguirnos y puedan ver todo lo que traemos para todos ustedes en el día de hoy. Así que vamos a nuestra primera pausa y cuando ya retornemos vamos a entrar en materia en Vivencia con Leslie Acevedo. Gracias por mantener la sintonía con su programa Vivencia con Leslie Acevedo. Como ya lo hubiese comentado antes de ir a la pausa, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, esta situación que está tornándose un poco más difícil cada vez entre la sociedad dominicana. Pero para eso, señores, traímos un invitado en el día de hoy, quien vamos a compartir un poquito sobre él, quien es Jaime Mesa, egresado de la Universidad Adventista Dominicana, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en Psicología. Actualmente se desempeña como decano estudiantil y orientador de esta. Y además, él quiere trabajar con los jóvenes y por último está cursando un doctorado en educación. Oh, qué interesante. Y sueña con formar jóvenes con valores. Buenas tardes, ¿cómo estás? Jaime Mesa, psicólogo favorito. Ay, no se puede decir eso, pero sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Me siento muy contenta que aceptara mi invitación para que hablemos de este interesante, de verdad es una situación que estamos viviendo la sociedad dominicana. Pero primero saludo al público y bienvenido a Vivencias con Leslie Acevedo. Así que muchas gracias, de verdad que sí, por esa invitación. Es para mí un grato placer poder conversar contigo y con todos los oyentes sobre estos temas de tan interesante para la sociedad contemporánea. Ya lo sabe, contemporánea, y que es una situación que vamos a hablar ahora mismo vamos a desarrollar este importante tema que es de tanto interés para la sociedad dominicana. Vamos a ir desglosando un poquito realmente qué es lo que es la ansiedad, en qué consiste la ansiedad, cómo podemos desarrollar lo que es la ansiedad. Mire, la ansiedad tiene una definición sencilla de las cuales nosotros vivimos con ella a diario. La definición de ella simplemente la podemos destacar como es un estado de ánimo natural y sano del individuo que acarrea en toda su vivencia y la experimenta. Ahora, cuando hablan de ansiedad específicamente, ya las personas entienden que es una enfermedad. ¿Y por qué las personas entienden que es una enfermedad ahí? Sí, ya porque cuando notamos ansiedad es porque ya hay algo grave y que sale de nuestro control. La ansiedad naturalmente es algo también positivo que nos ayuda a nosotros a poder alcanzar algo en la vida. Esa ansiedad que tenemos por lograrlo. Ahora, cuando se convierte en una enfermedad es cuando ya esa es persistente y sale de control absoluto, y cuando llega a un punto imaginario, entonces se convierte en una ansiedad patológica, que es a la que las personas suelen enumerarla o nombrarla o definirla con mayor frecuencia. Pero estamos aquí detallando a un punto muy interesante, porque cuando tú dices que la ansiedad no es mala, sino ya cuando llega a un determinado momento que entra la gente, vamos a decir, en un desequilibrio. Pero entonces en ese punto, ¿cuándo podemos darnos cuenta que uno está teniendo una ansiedad que no es buena, como la que tú dices, que sí podemos tener todos ansiedad? Y creo que sí, que todos tenemos ansiedad.
Pero Perfecto. ¿cuándo podemos darnos cuenta que esa ansiedad no es buena? Mira, hay síntomas que son físicos y otros síntomas que son psíquicos. Por ejemplo, los síntomas que son físicos puede ser dolor de cabeza, puede ser un cansancio, puede ser un desequilibrio que tú puedas tener en lo que normalmente tú hacías, en lo que tú normalmente tú te dedicabas y ya no le estás haciendo. Puede ser nervios también. Los nervios, sí. Ya entonces eso entra en un punto de lo que son psíquicos. Los síntomas psíquicos de la ansiedad puede ser de concentración, irritabilidad, cansancio frecuentemente, falta de ánimo. Entonces ya cuando ellas entran a esos estados, que mayormente la persona lo tienen, que tienen ansiedad, se le perciben eso, entonces ya se divide a lo que es una ansiedad normal, rutinaria, que es la que tenemos convivencia, a una entonces ansiedad de manera patológica. Pero entonces ya con todo eso que tú terminas de mencionar, muchas veces podemos entonces estar sufriendo de una ansiedad, pero no podemos darnos cuenta, porque entendemos que puede ser un síntoma normal. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta? Ese es el gancho. Es el meollo del asunto. Y que por eso que te digo que la persona entiende ansiedad como una enfermedad, es cuando ya estamos agotados, que ya no tenemos nada que hacer, no hay salida, pero todo el tiempo no tenemos ansiedad. Todo el tiempo la tenemos. ¿Qué pasa? Cuando ya uno se llega a un punto donde los nervios te atacan, tienen los síntomas de dolor de barriga, tienen los síntomas de taquicardia, cuando el corazón te dilata más de lo normal. Entonces, cuando tienen esos síntomas, la persona entiende que tiene una ansiedad, pero antes de todo eso, sí ya tuvo antecedentes, que fueron los dolores de cabeza, los físicos, el cansancio. Exactamente. Por ejemplo, una de las características que nosotros vamos a dar cuenta de lo más sencillo para detectar la ansiedad es cuando tú ya balanceas el cuello varias veces. De cansancio, casi cuando así. Hacemos esto. Exactamente, sí. Cuando hacemos eso, como digo, eso es un tic de muy alta importancia, pero como uno es joven, uno tiene el afán de la vida, entiende que uno se puede reponer, pero ya es un poquito de la ansiedad que va abarcado junto con el estrés. O sea que ya podemos decir que estamos en un cuadro de ansiedad en ese momento. Perfectamente, sí. Ya se está exacerbando un poco de lo que es una rutina normal. Permíteme decirle, para poder tallarlo un poquito más fácil, la ansiedad tiene 3 etapas, 3 episodios, que es la etapa leve, la ansiedad leve, que esa es con la que convivimos naturalmente. Por ejemplo, tú venías para acá, tenías ganas de llegar, es una ansiedad natural, que es lo que vivimos. Es la hora. Exactamente, la hora, eso te cansa ansia. La segunda es la moderada, ya cuando tú vas haciendo algo fijo, una tendencia específica de algo. Entonces, cuando está la ansiedad grave, es cuando ya tú necesitas entonces un psiquiatra para tratarlo, porque ya tú estás no solamente concibiendo algo fijo, sino también que te está exacerbando y se están complicando otras actividades o otros trastornos, podemos decir, de que va a involucrarnos en tu actividad y te va sacándote de las rutinas que eran cotidianas, y ya entonces ahí necesitas atención psicológica o atención psiquiátrica. Pero ya estamos hablando entonces que la ansiedad puede abarcarnos, porque ahí si ya tenemos un cuadro de ansiedad y lo ligamos también con otro cuadro de estrés, pues podría ser algo mortal. Sí, naturalmente. Todavía no se ha encontrado específicamente así en sí qué provoca la ansiedad. Dentro de esto hemos encontrado durante los estudios que puede ser algo hereditario. Sí. Puede ser algo hereditario, puede ser por factores externos, puede ser por factores de la vivencia desde la infancia, un desequilibrio, una crianza no muy adecuada, y que a tal edad adulta ya se haya desarrollado. Y no podría ser por lo que siempre tenemos. No podría ser por la falta económica, no puede ser porque el novio me dejó, no podrían ustedes estudiar, porque te hago la pregunta así jocosa, pero yo entendía que la ansiedad podría venir de esos factores, pero mira qué punto tan interesante tú dices, que no es así, que todavía no se ha podido descubrir. Sí, y que no se desliga, claro que sí. Eso podría ser un detonante. Esa situación, cuando mi esposa me dejó mi novia, el dinero, esos son detonantes que van provocándote también otro tipo de trastornos mentales, que poco a poco.
de manera sigilosa, ¿sí? O sea que podemos decir que entre eso podemos encontrar el estrés, los trastornos psicológicos, la depresión, o sea que abarca, bueno, pues entonces estamos hablando que la ansiedad no es cualquier cosa, Jaime. No, no es tan sencilla No. como nosotros lo imaginamos. Lo que pasa es que la vemos tan sencilla porque que vivimos con eso naturalmente. Sí. La compartimos, analizamos con la persona, vivimos y todo. Pero no damos cuenta ya de la problemática en sí de esa enfermedad, ya cuando tú estás agotado, ya cuando no tienes fuerza. Entonces que ahí que tú acudes a buscar una ayuda. Y es antes, siempre ha sido antes, pero las personas siempre quieren poner candado cuando le roban. No, pero es que el candado se pone cuando le roba, pero tú sabes que si ya estamos hablando que hay una ansiedad normal, muchas veces con estos síntomas te duele la cabeza, tú lo que haces, bueno, déjame tomarme una pastilla, te duerme, puede ser que te calmen y ya te olvidas eso. Entonces hay un punto que tú mencionaste muy importante ahí, que es que le puede dar hasta taquicardia a una persona que tenga una ansiedad ya muy avanzada. Entonces esto se puede... tú lo puedes asociar de que puede ser la presión. Entonces aquí estamos hablando que es la ansiedad que puede producir esto. ¿Y ha muerto alguien con esta situación en un caso? ¿Tú has sabido de alguien que ha perdido la vida? Mira, en sí, por ansiedad per se, así, una persona no fallece porque le diagnosticaron una ansiedad en sí. Siempre fallece por otra situación que le provocó la ansiedad. Es igual como yo tengo un lema, una palabra que es del estrés. El estrés mata. Sí. Pero nadie muere de estrés. Tú buscas un análisis, buscas un estudio y tú no encuentras que murió de estrés. Sí, pero murió si no quedamos duros. Dolor de cabeza, el estomacal, su asunto del cuerpo, problemas de físico, que tuvo una situación y eso le ocasionó la muerte. Entonces, por así en sí de ansiedad, que murió de ansiedad, siempre lo has encontrado una afección física o neurológica que le provocó ciertas situaciones y falleció por esa razón. Pero quien lo provocó en realidad fue la ansiedad. Wow, estoy sorprendida. De verdad que estoy sorprendida porque uno vive en el día a día tan constante y ve toda la ansiedad que nos provoca, como tú lo mencionabas, ir a trabajar. Venir aquí me provoca ansiedad porque si me tomo 2 minutos que ya se me salen de control, eso me provoca que voy a llegar tarde y que voy a el invitado o todo ese tipo de cosas sí te provocan ansiedad. Pero no sabía que te embarcaba tanto que quizá cuando uno siente esa opresión en el pecho podría ser una ansiedad. Sí, puede ser que tú tienes un dolor de cabeza y lo que hace que tomarte. Por eso es que yo digo que es tan importante la gente no medicarse. No pueden automedicarse. Las personas siempre... nosotros, naturalmente, el dominicano, tendemos a automedicarnos cuando sentimos un dolorcito de cabeza, cualquier estomacal y algo. Yo digo, si tú sabes de qué es que tiene el dolor, entonces no te mediques o ve al médico. Pero a veces no sabemos de qué, y ahí es cuando más nos medicamos, que eso puede afectar otra parte de tu cuerpo. Sí. Porque no solamente la ansiedad necesita un tratamiento. Usted tiene un tratamiento, puede ser psicoterapéutico, también como farmacéutico. Pero para eso lo descarta es que es un profesional de la salud mental. Pero ya ahí estamos hablando de la salud mental cuando viene siendo una ansiedad ya, vamos a decir, muy fuera de control. No la normal. En el estado grave. En el estado, sí, y más o menos, ¿qué tiempo se llevaría una persona estar en un estado grave con una ansiedad? Mira, como se tiene su parte gradual, decimos de la leve hasta la grave, 6 meses. En 6 meses ya se diagnostica una ansiedad grave. ¿Y quién diagnostica eso? ¿Ustedes como psicólogo o ustedes son los que lo envían a alguien ya con este estado clínico? Mira, es importante eso, que la pregunta que tú me dices, muy importantísima. Yo quisiera que las personas se la puedan grabar. Siempre se va al psicólogo. Al psicólogo para detectar, para saber qué hay, cómo tratar y poder diagnosticar la ansiedad en sí. Luego el psicólogo te refiere al psiquiatra, porque el psiquiatra siempre trabajan junto con el psicólogo también trabaja junto con el psiquiatra de la mano. Por eso es importante entonces de que se vayan a evaluar con el psicólogo para tener un historial clínico más amplio y luego entonces ya enviarlo al psiquiatra. Bueno, señores, lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a nuestra segunda pausa y cuando retornemos continuamos con este interesante tema aquí con el psicólogo Jaime Mesa.